Procedo a descargar el listado de asistencia, también de conexión, que es el que se reporta a la universidad. A ver si me descargó. Listo, muchachos. En la clase pasada habíamos visto el detalle de las funciones del control cinemático. Habíamos visto que ese control cinemático requiere de una plataforma, es decir, de una HMI, sobre la cual el usuario va a insertar unos datos. Esos datos van a depender o pueden variar del tipo de plataforma, de trayectoria, perdón, que vaya a poner a ejecutar el manipulador, las localizaciones iniciales, las localizaciones finales y tiempos y valores asociados a la trayectoria. Internamente iba a haber una estrategia que se llama control cinemático. Esa estrategia de control cinemático estaba armada por la unión de dos cosas que habíamos dicho, que era una componente de generación de trayectorias y una componente de muestreo. Y este control de trayectorias se apoya en los modelos cinemáticos que se dispone del manipulador. Es decir, que se apoya en la cinemática directa y se apoya en la cinemática inversa. Hablamos y detallamos y explicamos una por una las funciones del control cinemático. Incluso yo les había puesto de tarea que repasaran y estudiaran nuevamente esta parte. ¿Por qué? Porque necesito que le quede muy claro cada una de las funciones y cómo es el proceso para que lo puedan programar. Bueno, las detallamos. Ahora, habíamos visto que dentro de los tipos de trayectoria que puede seleccionar el usuario dentro del control cinemático, el usuario puede seleccionar o trayectorias eje a eje, de eje simultáneo, trayectorias coordinadas o trayectorias continuas. Que ambas formas de trayectoria, porque las trayectorias eje a eje, eje simultáneo y coordinadas, las tres pertenecen al tipo de trayectorias punto a punto. Las trayectorias punto a punto corresponden a un tipo de control que lo define la norma ISO 8373 como control de posición, y la trayectoria continua corresponde a un tipo de control que es denominado de esa manera por la misma norma. Decíamos que la trayectoria punto a punto es cuando punto a punto, y el primer tipo, que es la eje a eje, correspondía cuando el usuario da la localización inicial, da la localización final en el espacio cartesiano, se obtienen las inversas y a partir de las inversas nosotros obtenemos los valores iniciales que debe tomar cada articulación, los valores finales que tiene que tomar cada articulación, con la diferencia de que vamos a someter a movimiento cada articulación de manera independiente. Entonces se movía primero la articulación 1 y cuando ella acaba inicia el movimiento de la articulación 2. Mientras se movía la articulación 1, la articulación 2 se quedaba quieta. Entonces, cuando explicábamos este tipo de trayectoria, decíamos que este tipo de trayectoria es la que más tiempo iba a consumir. ¿Por qué? Porque el tiempo total de recorrido de la ejecución de la trayectoria dependía de la sumatoria de tiempos que haya demorado en posicionarse cada una de las articulaciones. En la trayectoria eje a eje decíamos que difería de la anterior, al igual que en el caso anterior, el usuario en el espacio cartesiano y a través de la HMI va a colocar la localización del extremo inicial, la localización del extremo final. A partir de esas localizaciones pues se van a obtener, usando el modelo cinemático inverso, las localizaciones articulares iniciales, las localizaciones articulares finales,
pero en este caso ambas articulaciones se van a mandar a mover a velocidad nominal al mismo tiempo. Entonces decíamos que el tiempo total de recorrido de esta trayectoria va a ser el tiempo de la articulación que más demore en posicionarse. ¿Por qué? Porque la trayectoria en el espacio cartesiano en realidad no va a acabar hasta que todas las articulaciones estén posicionadas. Entonces eso daba pie a que naciera un nuevo tipo de trayectoria que se llamaba trayectoria coordinada o trayectoria isócrona, también se le puede decir. Esa trayectoria isócrona era una corrección de la trayectoria anterior en la cual se calculaba cuál iba a ser la articulación más lenta. Quiere decir que el proceso era igual, el usuario en el espacio cartesiano colocaba una localización inicial, una localización final, se sacaban las inversas para tener los valores articulares iniciales y finales, y a partir de esos valores pues se hacía una modificación de lo anterior y se determinaba cuál iba a ser la articulación más lenta y se ralentizaba todas las demás para que todas inicien y acaben al mismo tiempo. Quiere decir que el tiempo total de ejecución de esta trayectoria es igual al tiempo de ejecución de la trayectoria eje a eje, con la diferencia de que en este caso solo una trayectoria, solo una articulación trabajó en velocidad nominal y todas las demás ralentizaron su movimiento para poderse mover de manera mucho más holgada y por debajo de las condiciones y prestaciones que normalmente le hubiera exigido la trayectoria de eje simultáneo. En la trayectoria continua decíamos que el proceso es mucho más difícil, porque el usuario, aparte de dar la localización del extremo y la localización final, puede decir la forma de la línea o de la trayectoria que debe seguir, que puede ser una línea recta, podría ser un arco, un círculo, una función en específico. El hecho es que sobre la forma de trayectoria cartesiana que él seleccione, se van a insertar puntos intermedios para garantizar el cumplimiento de esa trayectoria. Esos puntos intermedios significa que tantos puntos haya intermedios más el inicial más el final, como son puntos de localización en el espacio cartesiano, son puntos a los cuales yo les tengo que realizar una cinemática inversa. Como es un punto de cinemática inversa, significa que yo a todos esos puntos voy a tener que unirlos de alguna manera, y decíamos que esas formas de unirlas va a ser a través de interpoladores. Cuando yo ya tenga esos interpoladores, yo voy a tener toda la cadena articular o todo el recorrido articular de ambas articulaciones. Decíamos que en este tipo de trayectoria analítica o continua pasaba lo contrario de las demás anteriores. En las demás, la trayectoria articular era la que se planificaba y la trayectoria cartesiana era la consecuencia. En este caso es al revés, la trayectoria cartesiana es el deseo y la trayectoria articular se debe ajustar para que se logre cumplir la trayectoria continua. En el proyecto que ustedes van a presentar, es decir, en la simulación, cada uno de ustedes tiene como meta hacerme cumplir los 4 tipos de trayectoria, pero a nivel simulado, desde el punto de vista de la morfología que ustedes han venido trabajando desde Robótica 1. ¿Qué diferencia tiene en el aspecto? Que como los 3 primeros tipos de trayectoria se basan en lo mismo, pues los 3 primeros tipos de trayectoria valen 2.5, mientras que el tipo de trayectoria analítico, el último, vale 2.5. Entonces debemos tener en cuenta esos ajustes. Ahora, había algo que nos hace falta por decir. Si bien en los diferentes tipos de trayectoria, bien sea eje a eje, bien sea coordinada, bien sea isócrona, el procedimiento es similar, es decir, el usuario llegaba y me daba primero las localizaciones del extremo, ¿no?
iniciales y finales. Después de las localizaciones desde el extremo, yo hacía como un segundo paso macro, que era obtener las cinemáticas inversas, y a partir de estas cinemáticas inversas obtener los valores articulares iniciales y los valores articulares finales. Como tercer paso, se ejecutaba el tipo de trayectoria, ¿no? Pero en este tercer paso, en la realidad, nosotros vamos a hacer una modificación. Sabemos, o en la realidad se hace una modificación. Cuando tenemos las cinemáticas inversas, yo en las trayectorias eje a eje, simultánea y isócrona, yo voy a tener dos resultados. Los valores iniciales de las articulaciones y los valores finales de las articulaciones. Incluso a este voy a llamarlo entonces Q11, diciendo que es el valor inicial, y a este lo voy a llamar Q12. A este lo voy a llamar Q21 y a este lo voy a llamar Q22, para que nos quede súper claro. Quiere decir que yo en realidad, para ejecutar, por ejemplo, una trayectoria eje a eje, yo tendría que unir este punto 1,1 con este punto 1,2. Acá, cuando estábamos explicando la teoría, nosotros las vemos unidas a través de una línea recta. Pero en realidad eso no debe hacerse. Nosotros esa unión entre valor articular inicial y valor articular final, este tipo de unión se hace a través de algún método de interpolación también. Quiere decir que nosotros en todos los tipos de trayectoria, siempre que unamos valores articulares, vamos a estar interpolando. Quiere decir que el paso 3 en realidad sería interpolar cuando usted ya tiene la interpolación, usted ya tiene las funciones en el tiempo que les va a unir los valores articulares iniciales con los finales, y entonces ahí sí vendría el paso 4, que sería someter a ejecución o ejecutar el tipo de trayectoria. Entonces, por lo menos si era eje a eje, usted mandaba mover la primera articulación, después la segunda y así sucesivamente. Quiere decir que este algoritmo, esta secuencia de pasos, variaría dependiendo del tipo de trayectorias. Pero ahora el valor agregado que le estamos modificando, que no se había dicho antes, es que vamos a tener en cuenta que estos movimientos no van a ser en línea recta, sino van a ser interpolados. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda al respecto? Profe, ¿qué línea o qué gráfica escribiría entonces originalmente el movimiento sin interpolar? No le entiendo. ¿Qué? ¿Qué tipo de línea o de gráfica describiría sin interpolar en la Depende trayectoria? del tipo de interpolador que se use. Porque nosotros podemos usar varios tipos de interpoladores. Hay una gama extensa. Hay lo que se llaman los splines, que básicamente es poder crear cualquier polinomio de grado impar. Se pueden usar grado 3, grado 5, grado 7, grado 9. Quiere decir que podría crear diferentes curvas de diferentes formas. También se podría usar otro tipo de trayectoria que se llama interpolador trapezoidal. Y existen otros tipos de interpoladores, entre los que están los trigonométricos y también hay logarítmicos. Estos generalmente en robótica no se usan tanto. Nosotros vamos a usar los splines, enfocándonos en los splines cúbicos y los trapezoidales. ¿Por qué de los splines usamos solamente los cúbicos? Lo uno, porque interpolar una función de grado 3 es muy similar a la 5, a la 7, a la 8. Lo que cambiaría es a la 9, perdón, es la cantidad de parámetros.
Y lo segundo, porque entre más parámetros yo le coloque al polinomio, más voy a agregarle coste computacional a la simulación. Y a mí no me interesa que ni la simulación ni el control cinemático tenga exceso en esto, en coste computacional, porque de por sí yo ya voy a tener un coste computacional bastante complejo, como para que yo en el proceso de interpolación pues le agregue más. Entonces, la respuesta es que eso difiere del tipo de interpolador que se use. Lo mismo pasaría acá, en la trayectoria continua, con la diferencia de que en el tipo de trayectoria continua el proceso es mucho más complejo y mucho más infinitesimal, porque recordemos cuál sería la lógica del asunto. Entonces, el usuario llega y coloca o aporta la localización inicial, aporta la localización final, y llega y dice, yo quiero unir esta localización inicial con esta localización final. Y le dice, yo quiero unirla con n puntos intermedios. Cuando ya tenemos esos datos, él dice la forma, dice la localización inicial, la localización final, y dice la cantidad de puntos intermedios. Usted sabe que por cada punto que exista, aparte del inicial y del final, eso es una cinemática inversa. Quiere decir que el coste computacional en este tipo de trayectoria es mucho más alto. Acá tendríamos que hacer una cinemática inversa, acá una cinemática inversa, acá una cinemática inversa, acá una cinemática inversa, y así sucesivamente. ¿Listo? De estas cinemáticas inversas, de cada una de ellas, usted va a tener acá, vamos a trabajar con las tres primeras. Acá tengo la primera, la segunda y la tercera cinemática inversa. Se supone que cuando usted ya ejecute sus algoritmos de cinemática inversa, en cada caso, lo que va a estar haciendo es arrojándole las posiciones que debe adoptar el manipulador en Q1 y Q2 para que esa localización exista. Quiere decir que cuando usted tiene el resultado de una cinemática inversa, los valores que usted escoge de Q1 y Q2, ¿por qué digo de que escoge? Porque en este caso ya me interesa que la cinemática inversa me arroje un resultado por cada tipo de articulación. Un resultado por cada tipo de articulación. Quiere decir que si yo metiera este Q2 y este Q1 en la cinemática directa, me daría la localización inicial. Y lo mismo pasaría acá. Q1, Q2, me daría entonces el primer punto intermedio. Y este me daría el segundo punto intermedio. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Listo. Quiere decir que este tipo de trayectoria, por eso es que vale más dentro de la calificación, pero a nivel de coste computacional, cuando yo la ponga a ejecutarse, voy a notar que también es la que al computador le va a costar más para ejecutar, porque obviamente tiene que hacer mucho más análisis. En las anteriores solo teníamos que hacer dos cinemáticas inversas, ¿no? El usuario solo en estas articulaciones coloca la localización inicial, la localización final, y solo acá a esta le hacemos inversa, a esta le hacemos inversa, y solo tenemos resultados de inversa aquí y resultados de inversa acá, solo dos. Acá podemos tener muchas. En la vida real, entre localización inicial y localización final, pueden haber fácilmente estos 100 puntos intermedios. Obviamente nosotros no vamos a trabajar con 100 puntos intermedios porque nuestros computadores, no importa que ustedes tengan un supercomputador de gamer
o cualquier tipo de máquina no son computadores hechos para robótica. Quiere decir que su máquina se va a demorar aún así en procesar. Por lo tanto, nosotros trabajaríamos con 15, 20. Usted hace una prueba saludable de hasta qué cantidad de puntos intermedios es capaz de procesar con una buena velocidad su computador. El hecho es que cuando usted ya tenga todos los resultados de la cinemática inversa, nosotros para crear este camino de unión que debemos ver en la parte articular, nosotros vamos a estar interpolando cada valor articular con su estado siguiente, y lo mismo vamos a hacer con cada uno de ellos. Quiere decir que estas uniones se van a estar haciendo a través de polinomios. Esa es la parte que nos falta, ver los métodos de interpolación. Ya habíamos visto la teoría de cómo trabajan las trayectorias. Nos falta ver es cómo unimos los valores articulares a través de polinomios, y eso es lo que vamos a arrancar el día de hoy. Entonces, la lógica del asunto es que nosotros para poder unir los valores articulares vamos a tener que hacer uniones de posición articular a través de polinomios. Pero esas uniones de posición a través articular pues operan bajo una lógica convencional que podría decirme, bueno, cuando haga uniones entre un valor articular a otro, ¿por qué no las une a través de una línea recta? Si a mí en la geometría convencional me habían dicho que unir a través de línea recta es el camino más corto para unir dos puntos. Eso en teoría es así, pero en la práctica a nivel físico no es tan así. Me explico. Si nosotros acá, al hacer las cinemáticas inversas en estos puntos intermedios, en vez de interpolarlos con un polinomio grado 3, grado 5, grado 7, usáramos una línea recta, teóricamente, bueno, imagínense que eso era una línea recta. Lo que pasa es que el lápiz óptico en vez de ser chispotea. Si eso fuera una línea recta, teóricamente y matemáticamente eso es fácil de unir. Crear una línea recta entre dos puntos es mucho más fácil. Pero a nivel físico, ¿será que eso es viable? Es decir, imagínense que estamos hablando de un servo, ¿no? Y todos estos resultados fueron las cinemáticas inversas de una articulación, la 1. Entonces supongamos que este resultado me dio 10 grados, y este resultado me dio 30 grados, y este resultado me dio menos 20 grados. Vale, no hay problema. Entonces, desde el punto de vista del perfil de la posición articular de esa articulación, básicamente es como si la articulación hubiera estado en 10 y yo de 10 la voy a pasar a 30. Hasta ahí todo bien. Y de 30 yo la voy a pasar hasta menos 20. Hasta ahí todo bien. Teóricamente eso es posible, dice usted. Pero estamos hablando de posición. Si esto es posición articular, ¿qué pasaría si yo lo derivo? ¿Cómo sería la velocidad? ¿Cómo vería yo la gráfica de la velocidad en este caso? ¿Cuál es la derivada de una línea recta? Una constante, ¿no? Entonces quiere decir que si yo la derivara, yo estaría diciendo que mi movimiento fue un valor constante seguido de otro valor constante. Esta primera velocidad correspondería a la velocidad de este movimiento, de ir de 10 a 30. Y esta segunda velocidad correspondería al recorrido de ir de 30 a menos 20. Hasta ahí teóricamente puede que a usted no le diga nada, pero a nivel físico analícelo. Quiere decir que usted está diciendo que en el instante cero el motor o el servomotor ya arrancaba con una velocidad establecida. ¿Eso es posible físicamente?
Es decir, usted un motor puede acelerarlo de manera instantánea y que en el instante cero él ya arranque con una velocidad. Él no requiere un proceso de subir la velocidad. ¿Eso es posible a nivel físico? No, No. También cuando hacemos los cambios de posición, es decir, acá donde hubo la transición y pasábamos del punto articular de 30 grados al punto articular de menos 20 grados, en este caso es como si usted le estuviera diciendo al motor, pase instantáneamente desde esta velocidad 1, instantáneamente tiene que estar ejecutando esta misma velocidad, esta otra velocidad. ¿Eso es posible físicamente? no, Tampoco es posible físicamente. Entonces, por ello, es que si bien la lógica me diría que use la unión de valores articulares a través de interpolaciones de línea recta, eso no es viable. Lo uno porque si yo pusiera a ejecutar esto dentro de un servomotor, también como notamos los resultados de las cinemáticas inversas pueden darme diferentes distancias. Pues yo puedo tener un resultado en el que me dio 10 y va hasta 30. Quiere decir que el recorrido de acá a acá fue 20 grados nomás. Pero acá el recorrido es mucho más alto, porque acá recorre los 30 grados que quedan de ir de 30 hasta 0 y de 0 hasta menos 20 otros 20 grados. Quiere decir que acá el recorrido fue un recorrido de 50 grados. Quiere decir que en algunos casos la trayectoria o el cambio de posición articular va a ser más largo y en otros va a ser más corto. Como eso va a ocurrir si yo los uniera, eso va a crear paradas o discontinuidades. Es decir, yo voy a ver que la articulación ejecuta movimientos abruptos, discontinuidades o paradas. Entonces la lógica me diría que no, que yo para solventar eso requiero el uso de interpoladores que me garantice que yo me vea obligado a usar funciones matemáticas donde estas funciones matemáticas van a estar en el dominio del tiempo, pero estas funciones matemáticas sean de un orden que me garanticen la coexistencia física en los estamentos físicos que se le analiza al actuador, que sería el cambio de posición, el cambio de velocidad y el cambio de aceleración. Traducido eso en castellano castizo, quiere decir que si yo por lo menos usara un interpolador cuadrático, cuadrático significa que es de grado 2, al derivarlo, eso me daría una velocidad grado 1, que es una velocidad lineal. Esto es posible físicamente y al derivarlo, eso me daría una aceleración que es constante. Y esto es posible también físicamente. Quiere decir que por lo menos en este caso yo la forma de unión que estoy usando ya es válida físicamente. Ahora, ya sabemos y justificamos por qué debemos interpolar y por qué esas interpolaciones no pueden ser tan simplistas como usar un interpolador lineal. Aunque el interpolador lineal no queda del todo descartado, vamos a ver que bajo ciertas condiciones la interpolación lineal es viable. ¿Cuándo es viable la interpolación lineal? Cuando yo haya asegurado que la parte lineal se está ejecutando en condiciones físicas posibles. Es decir, que yo le permita al actuador que haga arranque o le permita al actuador que haga frenado. ¿Por qué? Porque acá esto que yo le decía no es viable. Pase de 10 a 30, inmediatamente esté en 30, vaya a 50. Eso teóricamente es posible, pero físicamente no es del todo posible. Entonces, en ese caso, la interpolación lineal se puede utilizar si yo garantizo que exista una etapa previa de arranque para que la velocidad suba, después la velocidad se sostenga y genere el cambio lineal y después la velocidad frene. Cuando yo logre hacer ese perfil de velocidad, voy a crear un nuevo tipo de interpolador que está inspirado en esta componente lineal que vamos a usar más adelante, que se llama interpolador trapezoidal.
Se llama interpolador trapezoidal porque la forma del perfil de velocidad genera eso, la forma de un trapecio. ¿Listo? Ahora, debemos tener en cuenta que cuando interpolamos, nosotros generalmente interpolamos en el espacio articular. ¿Qué significa que interpolemos en el espacio articular? Interpolar en el espacio articular quiere decir que yo interpolo los resultados de la componente de valor de cada Q dependiendo de si ese Q es rotacional o si es prismático. Si es rotacional yo estaría interpolando valores de grados y si es prismático yo estaría interpolando valores de distancia. Pero yo cuando interpole para crear puntos intermedios voy a tener ciertas problemáticas a resolver. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que hacer en ciertos casos una especie de interpolación. ¿En cuál caso es en específico? Cuando cree trayectorias continuas o rectilíneas. ¿Por qué? Porque el usuario me va a decir, quiero ir de la localización inicial tal a la localización final tal, quiero que se ejecute en línea recta con n puntos intermedios. Cuando yo hago esto, este cambio, yo debo descifrar y saber dónde poner estos puntos intermedios. Quiere decir que yo voy a tener ahí una especie de interpolación para saber dónde están esos puntos intermedios. Pero esos puntos intermedios va a tener una dificultad. Primero, que yo cuando trate de interpolar o sacar esos puntos intermedios, me voy a enfrentar que yo las interpolaciones, yo las voy a estar representando generalmente a través de MTHs, es decir, matrices de transformación homogénea, y como son matrices de transformación homogénea, no es así de fácil interpolar, porque yo requiero que cada punto intermedio sea una localización. Y nosotros sabemos que las localizaciones es la unión de orientación más posición. Entonces, en ese orden de ideas, usted puede tomar decisiones. Primero, interpolar entre los vectores P, es decir, interpolar entre posiciones y armar los valores de posición en los cuales cartesianamente van a estar ubicados esos puntos intermedios. Y mira cómo descifra qué orientación colocarle al extremo, a cada punto intermedio. Otra forma es que esta orientación usted la represente en otra forma, por lo menos ángulos Euler, pero en ese caso, como se usan 3 ángulos Euler, usted se vería obligado a hacer 3 tipos de interpolaciones, una por cada ángulo Euler. También existe la posibilidad, y teóricamente es posible, que usted represente la orientación en otra forma de representación. Recordemos que cuando veíamos en Robótica 1 las formas de representación de la orientación, veíamos que existía otra forma aparte de los ángulos Euler y aparte de las matrices de rotación, que se llamaba par de rotación. Y en este caso, con menos parámetros, también puede interpolar esa orientación. Usted decide cuál de las formas usa, pero generalmente nosotros vamos a estar interpolando mayoritariamente es en el espacio articular, es decir, entre valores o de grados o de distancia. ¿Por qué? Porque en la trayectoria eje a eje, eje simultánea y coordinada, lo que se hace es agarrar los resultados de la cinemática inversa, que son los que generan valores articulares, y a ellos son los que vamos a unir para crear la trayectoria cartesiana. Porque en estos tipos de trayectoria, la trayectoria articular genera la trayectoria cartesiana. Vamos a tener muchas dificultades en el último tipo de trayectoria, porque debe ocurrir al revés. La trayectoria cartesiana es la que genera la trayectoria articular. Quiere decir que cuando generemos cada cinemática inversa, yo voy a tener que unir los valores articulares usando interpoladores. Entonces, eso me obliga a que yo me dé cuenta que cuando vimos las funciones que les mandé a repasar, ¿se acuerda que nosotros la clase pasada vimos que el control cinemático ejecutaba 5 funciones? La primera función principal
es que le permita al usuario a través de una HMI ingresar la forma de la trayectoria que quiera. Es decir, el usuario dice, yo quiero ir de tal localización inicial a tal localización final. En este caso, el libro lo está representando como J1 y como J4. También la forma, entonces en este caso el usuario llegó y dijo, yo quiero una línea recta y esto, quiero una trayectoria continua, obviamente. Entonces, en este caso ya se cumplió la primera función. La segunda función es darle el deseo, empezar a cumplir ese deseo. Entonces, como el usuario creó una localización inicial, una localización final, usted crea las localizaciones intermedias. De esas localizaciones intermedias se supone que por cada localización se debe ejecutar una cinemática inversa que se supone que ustedes ya las tienen perfectas. Cada cinemática inversa, ¿qué le va a dar? Pues un vector de soluciones, ¿no? Entonces, cuando usted tiene el vector J1, Q1, perdón, ese vector que le contiene adentro, pues los resultados que debe tomar Q1 para posicionarse en la primera articulación y el resultado de Q2. El vector Q2 que tendrá las soluciones de esa cinemática inversa, Q1 y Q2. Q3 que tiene los resultados de la cinemática inversa del punto intermedio 3. Y Q4 que tendrá los resultados de la cinemática inversa del punto final. ¿Listo? Ahora se supone que nosotros debemos lograr unir estas localizaciones entre sí. Entonces usted tiene que interpolar Q1 con su valor siguiente, Q2 con su valor siguiente, Q1 con su valor siguiente y Q2 con su valor siguiente, Q1 con su valor siguiente, Q2 con su valor siguiente. Como todas esas interpolaciones van a ser funciones en el dominio del tiempo, cuando usted las evalúe, ¿qué es evaluarla? Pues darle valores a t. Cuando usted las evalúe, ¿usted qué va a estar logrando? Hacer que las localizaciones se unan. Quiere decir que en el espacio cartesiano causaría que usted vea cómo los puntos empiezan a unirse. Profe, pero yo ahí no veo una línea recta. Eso yo ya lo había explicado. En este caso no vemos una línea recta porque entre localización inicial y localización final solo colocamos dos punticos intermedios. Pero en la vida real se pueden colocar 100, 200 puntos intermedios. Quiere decir que en ese caso la cosa se vuelve tan infinitesimal que cuando se pone a ejecutar las funciones en el dominio del tiempo, yo sí voy a ver el movimiento como si fuera una línea recta. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, consulta? ¿Todo claro? Sí, señor. Bueno, entonces ya vemos que nos vamos a ver obligados a usar interpolación. ¿Por qué? Porque de estos 5 pasos, yo en el cuarto paso voy a tener que tener unos polinomios que me unan esa sucesión de puntos en el espacio articular por el cual van a pasar las articulaciones del robot en un instante determinado. Pero esa unión debe respetar las restricciones, es decir, que el método de interpolación al derivarlo debe garantizarme de que me cree velocidades que pueden existir físicamente que respeten el par máximo que puede desarrollar el actuador. Entonces, en robótica se pueden usar interpoladores lineales, pero ya dijimos que desde que se respete la parte de arranque o frenado. Interpoladores a tramos, que es una modificación de este interpolador lineal donde ya se respeta esa parte de arranque o frenado, pero se puede trabajar a través de los llamados splines,
en los cuales en robótica de toda la gama de polinomios que se puede crear, se suelen usar quínticos o cúbicos, de los que los más aplicados son los cúbicos por su facilidad. E interpoladores cuadráticos, entre los cuales vamos a tener interpoladores trapezoidales e interpoladores de ajuste parabólico, aclarando que los interpoladores de ajuste parabólico son una modificación de los interpoladores trapezoidales. Por lo general, en todo tipo de interpolación se van a usar funciones polinómicas cuyos coeficientes van a estar armados por fórmula para que se ajusten a las restricciones físicas del actuador, es decir, para que respeten las condiciones de velocidad y aceleración como mínimo. Sabiendo que las interpolaciones lineales ya dijimos que no eran viables. ¿Por qué? Porque si yo las analizara, es decir, si yo a los resultados de una cinemática inversa, de un Q, supongamos un Q1, yo al unir todos los resultados de la cinemática inversa me dio esto. El primer estado es que va a estar en 10 grados. Después se va a mantener en 10 grados. Después va a subir a 70 grados. Después de estar en 70 grados, va a bajar a 50 grados. Después de 50 grados va a bajar a 20 grados. Después de 20 grados va a subir a 65 grados. Después de 65 grados va a subir a 72 grados. Y se va a mantener ahí. Esos fueron los resultados de la cinemática inversa de esa articulación. Y usted teóricamente llega y dice, ah, no, esos fueron los resultados para el Q1 de todos estos puntos intermedios. Pues fácil, yo los uno a través de interpolaciones lineales, porque yo sé que crear una línea recta es muy fácil, ¿cierto? Entonces yo los uno a través de una línea recta. Pero ¿qué pasa? Si usted lo derivara, le estaría diciendo a ese actuador, a ese servo, a ese motor, que físicamente debe de ejecutar, si esto era posición, esta velocidad. Entonces por eso vemos que acá me la están señalando como Q'. Entonces, velocidades constantes pero instantáneas. Quiere decir que él debería arrancar con esta velocidad y cuando inicia este recorrido, en este mismo instante, debe pasar de tener esta velocidad a súbitamente cambiar a esta. Y cuando hace este cambio de estado, de valor articular, él debe pasar de tener esta velocidad en el mismo instante a pasar a tener esta. Traducido eso en el plano de la aceleración, por eso es que la derivada de una constante no existe, porque básicamente es como si usted dijera que en ese punto usted le está diciendo que acelere infinitamente. Entonces, esto físicamente no puede desarrollarse. Entonces, para ello, nosotros vamos a usar polinomios. Pero la teoría matemática me dice que yo para unir n puntos, debería crear polinomios de grado n-1. Quiere decir que si el usuario me dijera yo quiero 100 puntos intermedios, yo debería crear polinomios de grado 99. Eso es excesivamente elevado y nosotros de por sí ya tenemos problemas computacionales. Entonces, como alternativa, nosotros vamos a estar trabajando con polinomios de grado 3 y grado 5. Sí que vamos a hacer que los resultados articulares para cada Q los vamos a estar uniendo a través de esa cadena de polinomios, de manera de que cuando acabe un polinomio, inicie el siguiente, y cuando acabe ese polinomio, inicie el siguiente. Los interpoladores anteriores son los más aconsejados, aunque eso no implica que yo no pueda usar interpoladores lineales con ciertas modificaciones o interpolaciones de grado 2. El primer tipo de interpoladores que vamos a usar son los llamados interpoladores cúbicos. Esos interpoladores cúbicos, como su nombre lo indica, quiere decir que en este caso voy a estarlo usando para unir
resultados de valores articulares, es decir, valores de un Q en específico, creando una cadena de polinomios que los una entre sí, pero esa cadena va a estar armada por funciones de grado 3, es decir, el orden va a ser grado 3. Como son grado 3, quiere decir que cada polinomio es de esta forma: a más bc por t más c por t cuadrado más d por t a la 3. Quiere decir que como esta función es de grado 3, va a tener 4 parámetros. ¿Qué parámetros vamos a tener que hallar para cada polinomio? Las constantes a, b, c y d. ¿Por qué? Porque esas constantes son las que hacen que el interpolador funcione de manera correcta. Cuando yo ya tenga la cadena de polinomios, yo por cada polinomio debo tener determinado esos 4 parámetros. ¿Por qué? Porque esos 4 parámetros me van a reflejar 4 condiciones de contorno que me aseguran que se va a estar respetando las uniones de posición, es decir, si estuviéramos hablando del polinomio que une este valor articular con el siguiente, yo estaría diciendo que este polinomio me está asegurando la unión en posición de esos dos puntos, pero también que se respeten las condiciones de velocidad de comienzo y fin, no solo de entre este punto y este punto, sino entre toda la cadena de puntos articulares. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la finalidad? La finalidad es armar una trayectoria. Y yo debo entender que la trayectoria en realidad va a ser la serie de polinomios cúbicos concatenados, escogidos de forma que exista continuidad en posición y velocidad a través de los denominados splines cúbicos. Traducido eso en castellano castizo, ahí lo que le están diciendo es que nosotros cuando creemos esos polinomios van a estar respetando las restricciones de velocidad y aceleración y posición propias del actuado. Para ellos, el polinomio cúbico va a usar esta formulación matemática. Esta formulación matemática está armada en forma de pseudocódigo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta formulación matemática se va a programar. Y va a estar en el dominio de un contador que va a ser una i, que va a estar creciendo. Por eso todo dice sub i, sub i, sub i, t sub i, y todo es en términos de sub i. Y por cada polinomio yo voy a crear unos parámetros. ¿Qué parámetros va a hacer que un polinomio valga lo que debe valer? Las constantes a, b, c y d. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esos son los parámetros del polinomio. Quiere decir que eso es lo que voy a hallar. Para poder crear ese polinomio yo voy a necesitar ciertos datos, que son las posiciones y son las velocidades. Ya ahorita hablamos de las velocidades. También en este tipo de interpolación, para que se pueda ejecutar, yo por cada valor articular, aparte de su posición articular, requiero el instante de tiempo en el que quiero que toque ese punto. Por lo tanto, yo entre cada polinomio voy a calcular un valor que es el t grande, que me va a reflejar el tiempo total de ejecución del polinomio, que va a ser la resta entre el tiempo del punto siguiente con el tiempo del punto anterior. Ahora, como vemos dentro de las fórmulas que usamos para cada parámetro, en algunos casos se usan términos de velocidad. ¿Cómo sé? Por lo menos acá están usando una velocidad porque dice Q'. Acá están usando una velocidad porque dice Q'. Acá estamos usando una velocidad y acá estamos usando una velocidad. ¿De dónde vamos a sacar esas velocidades? Tenemos esa incógnita. Esa velocidad nosotros podemos obtenerla teóricamente a través de 3 criterios. Un criterio que lo vamos a llamar criterio heurístico.
Este criterio heurístico va a ser el que vamos a utilizar. El criterio heurístico también está programado a través de un pseudocódigo y funciona de la siguiente manera. La lógica del asunto es que cuando se arme una cadena de valores, yo voy a evaluar las posiciones y a través de la ejecución de este pseudocódigo, yo voy a decidir qué velocidad le coloco a ese movimiento, donde esa velocidad puede ser estado cero o puede ser una velocidad media. ¿Listo? También podría usar un segundo criterio, que es la jacobiana. ¿Por qué? Porque nosotros vimos, cuando vimos el modelado cinemático, y dentro del modelado cinemático vimos el modelado diferencial, nosotros aprendimos a hacer la jacobiana y veíamos que la jacobiana me obtenía las velocidades lineales y las velocidades angulares. Pero la jacobiana en este caso no me aplica porque yo lo que estoy interpolando son valores de posición. En este caso me tocaría ya que el usuario, aparte dentro de los datos, me dé los valores de estas velocidades del extremo y a partir de estas velocidades del extremo yo poder utilizar la relación jacobiana para obtener cada velocidad articular. Y en este caso estaríamos sometiendo a mucho trabajo al usuario. Otra forma es usar un método que se llama continuidad de las aceleraciones, que en este caso utiliza una escala polinomial ya preestablecida para reemplazar los valores de posición y a partir de esos valores de posición se puedan interpolar las velocidades. Pero como lo que buscamos es simplismo computacional, este es mucho más complejo que el criterio heurístico. Entonces, de los tres métodos en los que se puede usar las velocidades, nosotros nos vamos a ir por este. Hay que tener una claridad. Si yo implementara cualquiera de los tres métodos tienen una restricción. Cuando arranque la cadena de valores articulares y cuando finalice, la velocidad inicial y final de la cadena va a ser cero. ¿Por qué? Porque yo debo asumir que cuando arranqué, supongamos que estamos hablando del Q1, antes del instante cero el Q1 estaba detenido. Entonces yo voy a asumir que él tenía una velocidad inicial de cero. Y cuando él acabe acá la cadena, yo voy a asumir que él va a quedar en reposo. Esas son las condiciones que imponen los criterios. Entonces, este primer método de interpolación, ustedes se lo van a encontrar a través de la guía 3, que me imagino que ya han estado mirando. El día de hoy vamos a trabajar esta guía y vamos a trabajar ese tipo de interpolador. En la guía 3 llega y le dice que ustedes van a programar un interpolador cúbico en el cual el usuario ingrese estos parámetros. Quiere decir que ustedes van a agarrar ese pseudocódigo, que es la formulación matemática, y la van a volver un código de MATLAB. Y a través de ese método de programación, a través de esa programación, ustedes van a obtener los parámetros del polinomio. Entonces vamos a ver cómo sería eso. Dale un Para que nos rinda con el proceso, voy a necesitar una colaboración de ustedes. ¿Quién de ustedes me puede ayudar
con tener una calculadora lista y en el momento que yo requiera cálculos matemáticos, sea el ejecutor de esos cálculos matemáticos. Necesito un asesor. Entonces, de acá necesito las fórmulas y necesito el criterio heurístico. Necesito estas dos. Listo, ya tengo las fórmulas acá cargadas. ¿Quién me colabora con la calculadora? No todos, por favor. A ver, muchachos, pónganse serios. Bueno. Entonces, No, profe. ¿quién contestó? Santiago. Bueno, Santiago, hágame un favor, tenga lista la calculadora y vamos a aprender haciendo. Entonces, en este caso, el usuario llega y me dice, los valores de entrada en Q y en T son estos. ¿Qué le está diciendo el usuario? Que en el instante cero, esto estamos hablando de una sola articulación. Quiere decir que esto puede ser un Q1, un Q2, un Q3. El hecho es que esta articulación va a estar en grado 0 en el instante 0. Va a estar en grado 4 en el instante 3. Va a estar en 12 grados en el instante 8. Va a estar en 12 grados en el instante 12. Va a estar en 8 grados en el instante 16. Y va a estar en 20 grados en el instante 22. Y va a estar en 24 grados en el instante 33. Y usted a partir de esos parámetros listo. Acá tengo los parámetros. Ya tengo mis valores de entrada. Con esos valores de entrada yo tengo que crear la interpolación. Entonces, yo lo primero que debo entender es que si veo la formulación matemática, esa formulación matemática está en el dominio de la I. Entonces yo voy a tener un contador. Ese contador va a ser una I que va a arrancar en 1 y va a llegar hasta N, donde N va a ser la cantidad de valores articulares. Entonces, ¿cuántos valores articulares tengo yo acá? Vamos a contarlos. Acá en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores articulares. Listo. Quiere decir que mi I debería ir desde 1 hasta 7. Listo. Lo primero que usted tendría que hacer es cuando I valga 1, armar el polinomio 1. Vamos a armar ese primer polinomio. Para armar por 1, ¿qué necesito saber? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? ¿Y cuánto vale D de ese polinomio? Y así hasta tantos polinomios. ¿Cuántos polinomios se crean? Se crean n-1.
Quiere decir que como son 7 valores articulares, deberían crearse 6 polinomios. Siempre. N-1. Si fueran 12 valores, entonces se crearían 11 polinomios. Y así sucesivamente. Listo. Según la formulación matemática, A va a ser igual a Q sub I. Entonces, el primer A es igual a Q en I. Pero ¿I cuánto vale? I vale 1. Entonces yo voy a Q y miro acá donde está Q. ¿Cuál es la posición 1 del vector Q? ¿Cuánto vale ese Q? Ahí lo estoy señalando. 0. 0. Entonces quiere decir que ¿cuánto vale el primer valor? Eso es una coincidencia porque el servomotor está arrancando de 0. Pudo haber arrancado de otro valor. Pudo haber ya estado posicionado. En este caso es una coincidencia. No significa que siempre debe arrancar de 0. Yo simplemente estoy ejecutando el algoritmo. B me dice que es igual a la velocidad 1. B es igual a la velocidad 1. Ese valor de velocidad 1 lo tengo, me lo dio el usuario. No. Técnicamente sí lo tiene. ¿Por qué? Porque usted sabe que de los criterios que hablamos de velocidad, toda cadena de recorrido de valores articulares, vamos a asumir que la velocidad inicial y la velocidad final es 0. Y como este es el primer Q, la velocidad inicial, ¿cuánto va a valer? 0, porque es el Q de arranque. Como es el Q de arranque, este debería valer 0. Y si fuera el Q final, también debería valer 0. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, señor. Bueno. Ahora, ya tengo el parámetro A. Ahora vamos para el parámetro C. El parámetro C llega y me dice que debo hacer 3t a la 2, 3t a la 2, pero yo no tengo t. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar ese t. Listo. Y el t debe ser el q sub i más 1 menos el qi. El ti más 1, perdón, menos el ti. Entonces, básicamente, ahí lo que le está diciendo es que vaya a la zona del t y agarre el ti más 1. Si vale 1, le está diciendo que vaya a buscar en el vector t la posición 2. Y el vector t en la posición 2 vale 3. Espere y activo el lápiz. No sé si estaba activo. El t en la posición vale... valía 3. Menos el t en la posición 1, que acá lo alcanzamos a ver, y vale 0. Quiere decir que t grande en este caso vale 3. ¿Entendido dónde salió 3? Esto, t, perdón. Sí, señor. Señor. Profe. Listo. Ese t lo necesitamos
para armar la C. Porque la C es 3 sobre T a la 2. Entonces yo lo siguiente que hago es decir, bueno, vamos a ver qué valores le meto yo a esa C. Entonces C sería igual a 3 sobre T a la 2, pero T ya dijimos que también era 3, entonces sería 3 a la 2 por Q en la posición I más 1. Entonces usted va al contador y mira, al vector, perdón, como I vale 1, Q en la posición I más 1 sería 4. ¿Estamos claros? Menos Q en la posición I, es decir, Q en la posición 1. 0. ¿Hasta ahí todo claro? Menos 1 sobre T por la velocidad siguiente menos la velocidad actual. Uy, acá sí tengo problemas, porque acá la fórmula me está diciendo que necesita la velocidad I más 1. Y como la velocidad, como I vale 1, 1 más 1 me está pidiendo es la velocidad 2. Yo sé que la velocidad 1 fue 0 porque es la velocidad de arranque. Pero la velocidad 2, de la velocidad 2 yo todavía no sé nada. Entonces, ¿ahí qué tendría que hacer para calcular la velocidad 2? Tendría que irme acá al criterio heurístico. Porque yo sé que la velocidad 1, la velocidad inicial y final siempre van a ser 0. Esa fue mi velocidad 1. Pero la velocidad 2 sí no la tengo. En ese caso sí tendría que hallarla. Y me voy a ir acá al criterio heurístico. En ese criterio heurístico yo debo tener en cuenta algo. Que ese criterio heurístico va a operar como si fuera otro programa. Quiere decir que usted cuando entró en esta parte, cuando usted entra al criterio heurístico, usted debe tener en cuenta qué es lo que necesita. En este caso necesitamos Q'2. ¿Estamos claros de qué es lo que necesitamos? Muchachos. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Como lo que necesitamos es Q'2, acá internamente dentro de este algoritmo, que es otro aparte del que tenemos allá, acá la I estoy diciendo, la I debe adoptar el valor del subíndice que yo necesite. Entonces, como el subíndice que yo necesito es 2, y acá vale 2. ¿Estamos claros? Porque internamente este algoritmo está hecho es para evaluar la velocidad. Para evaluar la velocidad. Y él la evalúa de la siguiente manera. La velocidad tiene dos opciones. O la velocidad puede valer 0 si el signo entre el Q anterior y el Q siguiente es diferente a la resta del signo del Q siguiente menos el Q actual. Y si el resultado de la resta fueran iguales, yo haría la media. Si el Q anterior y el Q actual son iguales, hago la media. Y si el Q actual y el Q siguiente fueran iguales, hago la media. Es un pseudocódigo. Entonces, traducido, le está diciendo que compare la resta
pero en signo entre el Q anterior, el Q siguiente y el Q actual. Quiere decir que en este caso, como I vale 2, I menos 1 sería la posición 1, I más 1 sería la posición 3. Entonces necesitamos los valores de Q en la posición 1, en la posición 3 y en la posición 2. Entonces ahí es donde usted va al vector Q. Q en la posición 0 vale 0. No, en la posición 1 vale 0, perdón. Entonces Q en la posición 1 vale 0. Q en la Q en la posición 2 vale 4. Q en la posición 2 vale 4. Y Q en la posición 3 vale 12. ¿Listo? ¿Entendido dónde saqué los parámetros? Sí, señor. Listo. Entonces usted llega y hace la resta y compara los signos. Entonces llega y le dice, reste el Q como I vale 2. Entonces reste el Q2 menos el Q1. Entonces le está diciendo, a 4 réstele 1. A 4 le resto 0. ¿Listo? Esto obviamente me da 4. Y compárelo con el Q en I más 1, que nos dio 12. Y réstele el Q actual, que sabemos que es 4. Y esto me da 8. ¿El resultado de la resta da signos diferentes? Porque eso es lo que pregunta el pseudocódigo. Si el signo de la resta es diferente, 4 y 8 tienen signos diferentes. No. No. No, ambos tienen signos iguales. Quiere decir que en este caso estaría activándose la primera condición de la componente heurística de la media y quiere decir que tendríamos que hacer la media. Y en ese caso me diría que la velocidad va a ser igual a 1/2 de el QI más 1, que dijimos que era 12, menos el Q sub I, que sabemos que es 4, sobre el TI más 1. Entonces ahí debería ir al polinomio y buscar el T en la posición 3. Y el T en la posición 3 vale 8. Entonces, menos el T en la posición 2. El T en la posición 2 vale 3. Más el Q sub I, que dijimos que vale 4 porque el I vale 2. Ajá. Menos el Q anterior, que dijimos que el Q valía 0. Sobre el T actual, que vale 3. Menos el T anterior, que vale 0.
Santiago, hágame esta operación, porfa. Eso da 1.67. O O 5 tercios. 1.66 periódico. Sí, ¿Así? sí. Listo. Esta es la velocidad 2. Entonces, acá yo ya tengo la velocidad 2. Esta velocidad 2 me la estaría arrojando para que sea usada en el otro algoritmo que estamos acá. ¿Por qué? Porque el algoritmo acá me decía que requería para C, acá donde les estoy señalando con el puntero, la velocidad I más 1. Pero acá internamente, como I vale 1, I más 1 sería 2. Quiere decir que acá me estaba pidiendo la velocidad 2. Pero ya sé que esa velocidad acá vale 1,66 periódico, dijo Santiago. Más 2 por la velocidad actual. Pero la velocidad actual, como es la velocidad inicial, vale 0 y 2 por 0 vale 0 toda la vida. Listo. Santiago, ya tenemos la C. ¿Me regala el cálculo, porfa? 0.77 periódico. ¿Segurísimo? Sí, profe. Entonces, se me olvida activar el touch y lápiz. C vale 0.77. Listo, ya tengo C. Ahora tengo que hallar D. Y D llega y me dice que es 2 sobre T a la 3. Entonces sería 2 sobre 3 a la 3 por la posición siguiente, que dijimos que era 4, menos la posición actual, que es 0, menos 1 sobre T a la 2 por la velocidad siguiente más la velocidad actual, que dijimos que era 0. ¿Cuánto da D? Profe, ahí en 1 sobre 3 al cuadrado es más. ¿Es qué? Más es Menos. Esto es menos. Acá va un negativo. Miren. ok. No, pero en el segundo término es Sí. negativo. Voy. Voy, ya corrijo. Voy. Tenga en cuenta el signo negativo de la parte de inicial. Entonces, ahora me perdí el puntero. ¿Por qué? Acá. Listo. Listo. ¿Cuánto da D? Menos 0.11 periódico. ¿Seguro? Sí. Vamos a ver si nos quedó bien. La A del primer polinomio da 0. La B del primer polinomio da 0. Eso nos quedó bien. La C debe dar 0,844. Algo nos quedó mal. Verifiquemos este resultado, por favor. Profe, verificando fue el primer valor que se halló.
el primer valor no era 1.66, sino 1.466. Ese. La velocidad está mal. Sí, señor. Da 1.466. Listo, regálenme un segundo, corrijo. Entonces quiere decir que esta velocidad es 1.466, 1.466. ¿Cuánto da C? 0.84. Listo. ¿Y acá cuánto da D? Menos 0.13. Punto 13. ¿Entendido cómo lo tienen que programar? Sí. Entonces, acá la I se va a incrementar y va a subir de valor a 2. Entonces, usted vuelve y hace el mismo análisis para corroborar que todos entendieron. Me van a hacer la siguiente actividad. Van a desarrollar los polinomios de este primer ejercicio. Quiere decir que cuando usted ya tiene los parámetros, usted me va a regalar el polinomio y me lo va a escribir así. ¿Cómo sería el polinomio? Pol 1, por lo menos este que ya desarrollamos, va a estar en el dominio del tiempo y va a ser igual a acá usted tiene esto es un huevo. Acá usted tiene la formulación matemática. La formulación matemática le dice que cada polinomio va a ser A Active el lápiz. Leo. voy. Va a ser A más B por T. B por T menos el T sub I. Y usted va y busca. Como I vale 1, en el primer polinomio usted va y busca en el vector T cuál es el valor de T en el vector 1. Entonces sería T menos 0. Más C por T menos 0 en este caso a la 2 más D por T menos 0 a la 3. Acá está escrito el polinomio y me regala los parámetros con el procedimiento. A me dio 0, B me dio 0, C me dio 0,84 y D me dio menos 0,13. Listo. Y así me van a hacer el procedimiento de los 6 polinomios que hacen falta. Acá tienen las respuestas. Lo hacen en papel, lo escanean y me lo envían al correo con nombre completo y código. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo. ¿Hasta qué horas, profe? ¿Qué? La hora de entrega.
Hora de entrega, a ver. Hoy todo el día. Por si alguno no se pudo conectar, pues puede entrar, ver el video y hacerlo. ¿Listo? Pero debe tener el procedimiento de donde sale cada constante. Pero usted ya sabe que obviamente cuando ejecute la guía, cuando evalúe la guía, cuando esté desarrollando la guía, usted lo que va a hacer es programar esto que hicimos. Esto que hicimos usted lo va a volver un código en MATLAB. Para que MATLAB le arroje los resultados del polinomio. La próxima clase vamos a hablar de este punto 3. Por lo pronto vamos por partes. ¿Listo? ¿Clara la actividad que tienen que hacer? Sí, señor. Sí. Les boto un dato, ¿no? Tengan en cuenta que cuando vayan en el último polinomio, recuerde que usted calcula n menos un polinomio. Quiere decir que si el vector que usted está usando de tiempo y de posición tiene valores, usted tiene que hacer 6 polinomios, ¿vale? Pero cuando vaya en la velocidad n, recuerde que la velocidad n, como es una velocidad final, ¿cuánto debe valer? Muchachos. 0. Cero. Entonces, en ese caso, esa última velocidad la somete a criterio heurístico, no, porque usted ya sabe que vale 0. Las velocidades inicial y final, usted no las somete a criterio heurístico, solo las intermedias. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Háganle, tienen todo el día, lo resuelven, lo escanean y me lo envían al correo, por favor. No, mejor yo voy a hacer un formulario para que me lo suban ahí. Ya se los paso. Queda más fácil de recopilar la información y se los paso tanto por el chat de acá como por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Así queda más ordenado. Listo, ingeniero. Listo, chicos. Entonces, nos vemos el viernes. Como ustedes ya saben esto, ya deberían empezar a programar la guía 3. Quiere decir que hasta el tercer punto ya están en capacidad de estarlo desarrollando. El último punto sí me falta por explicárselos, pero ese lo explicamos el viernes. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. muchachos, que les rinda. Practíquenlo para que Hasta lo luego, sepan profe. programar. Bueno, muchachos, chao. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego.